Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda ciclo de charlas acá en el edificio Monumento Nacional Los Portales, un edificio con más de 150 años de historia que resistió precisamente al terremoto de 1922. Vamos a presentar a nuestro primer invitado. Él es don Miguel Cáceres Munizaga, es geólogo de profesión. Desde el año 2010 trabaja realizando prospecciones geológicas a lo largo de todo el norte de Chile y además se desempeñó como profesor en la carrera de geología en la Universidad de Atacama por cerca de 7 años. Desde el año 2014 ha investigado de manera independiente los terremotos ocurridos en la región de Atacama, publicando 2 libros de la temática. En el año 2015 edita El terremoto que destruyó Atacama, libro que está acá con su segunda edición y que lo tiene en venta el amigo acá expositor. Y bueno, en este libro, ¿cierto?, detalla las consecuencias del sismo de 1922 que tuvo en las distintas ciudades de la región de Atacama, derribando mitos que rondan aquel fenómeno. Y en el año 2018, nuestro amigo invitado de Copiapó publica Atacama Sísmica, otro libro donde compila los principales eventos telúricos desde el siglo XVIII en adelante. Ese mismo año, nuestro invitado Miguel Cáceres contribuyó en la elaboración de la guía geoturística del área de manejo Isla Grande. Bueno, agradecer la asistencia de todos ustedes, el interés por este fenómeno, por conmemorar este fenómeno y también la invitación que me hizo Mario para participar de estas jornadas de charla. Ya me hicieron la introducción, así que no voy a hablar de mí, ¿ya? Pero sí mencionarles que he investigado este tema, obviamente como yo soy geólogo, qué mejor que mezclar lo que yo estudié con la historia de mi región, ¿ya? Y de ahí parte más o menos es la chispa que nutre, digamos, todo este hilo de investigación que he desarrollado en los últimos 5 años, 6 años. Y les voy a hablar, digamos, del terremoto, no hay novedad, terremoto y tsunami de 1922, pero no nos vamos a centrar solamente en Copiapó, porque ¿qué fue? Copiapó no pasó mucho. Vamos a hablar algo más integral de toda la región, ya no me quiero enfocar solo en Copiapó. Dicho eso, esta es una cita de Ignacio Domeyko, yo creo que nadie desconoce a Ignacio Domeyko, un referente del siglo XIX, uno de los grandes naturalistas o científicos que llegó a Chile y hizo una tremenda contribución, y él nos dice en su libro Mis viajes, dice: pero la principal plaga de este lugar son los terremotos más fuertes y más frecuentes que en otras partes de la República. Él se refería, digamos, justamente a Atacama, ¿ya? Entonces esto ya nos dice que personas de distintas partes del mundo, incluso los mismos habitantes, percibían que en Atacama había mucha sismicidad, ocurrían muchos terremotos, muchos temblores, si lo quieres llamar así. Vamos viendo si esto funciona. Pero antes de irnos de lleno al tema que nos convoca, uno tiene que tener claro de por qué tiembla, ¿ya? ¿Por qué tantos terremotos? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué siempre se dice que Chile es un país sísmico, ¿ya? Y la respuesta es un poco... para los geólogos, digamos, es bastante obvia, pero no todo el mundo lo dimensiona. El tema es que nuestro planeta está configurado, está constituido por distintas placas, como una pelota antigua de fútbol con los cascos, ¿cierto? Y cada casco de esta pelota de fútbol interaccionan, se mueven uno respecto del otro, se acercan, se alejan, se desplazan, se deslizan, etcétera, etcétera. Y esa interacción provoca que en los bordes de estos cascos, de estas placas, se acumula mucha energía, especialmente en las zonas que se llaman márgenes convergentes o zonas de subducción, en donde en nuestro caso, o a lo largo de todo el continente sudamericano, el piso oceánico desciende o se desliza por debajo del continente. Y ese deslice, digamos, no es algo fácil, estamos hablando de millones y millones de toneladas de roca que están interactuando entre ellas, y eso genera que se produzca un roce, ¿ya? Y en cierto punto, digamos, de la profundidad de la Tierra, en esta zona de subducción, las placas se bloquean, ¿ya? Y eso no permite que el continente, o sea, que se genere la subducción, sino que se empieza a acumular energía en esta zona, ¿ya?
Esto es más o menos un corte, un perfil de oeste a este. Nosotros estaríamos hoy, actualmente por aquí, ¿cierto? Aquí está la cordillera de la costa. Y aquí tenemos el piso oceánico que se introduce o se desliza por debajo del continente. Y este deslizamiento genera, digamos, un tremendo roce, y ese roce es notado, digamos, es percibido mediante el sismo, ¿ya? Pero en esta zona que es B, es donde el roce es el máximo. Y es ahí donde se desarrollan los grandes terremotos destructivos que nosotros hemos visto o que hemos vivido algunos a lo largo del tiempo, ¿ya? Que son los famosos terremotos de subducción que se le llaman, ¿ya? Por ejemplo, el 27F, el de 1960 y el de 1922 tampoco es la excepción. Entonces, esta dinámica global tiene un efecto local en nuestra latitud, generando terremotos, ¿ya? Entonces, esa es como la gran imagen, digamos, la big picture, como dicen los gringos, de por qué, digamos, tiembla. Esto es muy esquemático y muy simplificado, es un tema mucho más complejo, obviamente. Aquí un video que trata de ilustrar el proceso. Acá está la placa oceánica entrando y en un momento se bloquea. ¿Y qué sucede? Fíjense en la isla, ¿qué le sucede a la isla? Cada vez se achica, ¿ya? Hasta que en un momento la resistencia, o sea, esto ya no se resiste más y rebota, entre comillas, desciende el continente y se produce el terremoto, y más encima en este caso se produce un tsunami, ¿ya? Esa es más o menos la lógica que tiene esto, ¿ya? Y eso este ciclo, digamos, que es eterno, que sucede y sucederá por siempre, o casi siempre, puede ir de meses a años, siglos, o decenas de siglos, ¿ya? No es un ciclo. Si quieren, antiguamente se hablaban de los 100 años, que cada 100 años se cumplía, se hacía un terremoto, y en realidad no es tan así, ¿ya? El tema es que todavía se está investigando si esto es un ciclo, pero en un momento estuvo muy de moda decir que cada 100 años se producía un terremoto, pero nosotros no podemos decir nada si nuestra historia en Atacama empieza en 1796, no podemos tener una representación estadística de cómo son los terremotos, ni siquiera en Chile, que nuestra historia empieza en 1500 y tanto, el primer terremoto registrado en 1570, que si no me equivoco. No así los europeos que tienen no así los japoneses, por ejemplo, que tienen una larga data de historia, que podrían estadísticamente tener un número. Y justamente hablando de la historia sísmica de Atacama, este es un trabajo que yo desarrollé de manera paralela al terremoto de 1922. Aquí yo les presento muy simplificado, muy resumido, los principales eventos telúricos que han ocurrido en la región a partir desde 1796, acá está el de 1420, que creemos que tuvo una magnitud entre 8.8 a 9.4. Y esto, obviamente en ese tiempo no había registro histórico, no había registro escrito, y esto fue netamente realizado con investigaciones geológicas y técnicas, digamos, analíticas, que nos permitieron cerciorarnos de que había habido un tsunami. Y de hecho tuvimos que ir a Japón, no fuimos a Japón, pero tuvimos que encontrar en Japón las evidencias de que este terremoto generó un tsunami que afectó a Japón, ¿ya? Increíble. Pero en términos históricos, desde ya el registro histórico en Atacama, principalmente en Copiapó, digamos, los registros empiezan en 1796 en adelante. Y han habido varios terremotos, algunos más importantes que otros en términos destructivos o de víctimas. Obviamente de aquí los más importantes son el de 1819, que es una secuencia sísmica que comienza el 3 de abril y termina más o menos el 11. Obviamente el de 1922, que es el que vamos a hablar. Y después hay una serie de otros terremotos de magnitudes moderadas. Ahí hay una guagua, si ustedes se acuerdan, el terremoto de la guagua que ocurrió en Copiapó, y que la gente estaba súper asustada, que la guagua había hablado. Y el último terremoto de una magnitud moderada, el del 1 de septiembre del 2020, parece que fue casi a la medianoche, cercana a la medianoche. Yo creo que todos nos acordamos de ese terremoto. Entonces, como ven, la historia sísmica de Atacama es bastante rica, pero sí es muy reciente, 1796, ¿ya? Entonces la gente dice, ya, 1819, 1922, cada 100 años se produce un terremoto, pero solamente tenemos un dato. Cuando comparamos las magnitudes de los terremotos, o sea, porque ya empezamos a enfocarnos hacia el terremoto del 22, ya vimos que uno de los más importantes en términos históricos por sus consecuencias desastrosas. Pero cuando uno compara las magnitudes, ¿cierto? ¿Qué tan grandes fueron los terremotos?
uno puede poner, obviamente, este está el de 1420, pero esto es prehistoria, ¿cierto? Y aquí está la historia, ¿ya? Y aquí está el de Vallenar de 1922 y se ve que es el más grande de todos los registrados en la región, en la historia escrita que tenemos, ¿cierto? Aquí están los otros, ¿cierto? Obviamente que el de Valdivia es la bestia, el dedo de Dios, 1960, una magnitud 9.5, instrumentalmente, digamos, el dedo de Dios. ¿Ah? Mi hermano nació en 1960. Ah, mire usted. Terremoteado. Terremoteado. 50. Ahora, cuando uno compara las víctimas, porque ya vimos que, ¿cómo se llama? Causó mucho daño, ¿cierto? Es el de mayor magnitud, pero también se destaca por el número de víctimas que ha tenido este terremoto. Hay números dispares de cuántas víctimas ha habido. Pero vemos que a lo largo del tiempo, los terremotos, si ustedes ven, podemos hacer prácticamente una línea horizontal acá, de 1819 hacia abajo, y este monstruo que se escapa de todos los demás, con cerca de 700 víctimas. Ahí podemos discutir largamente cuánto es el número, pero es un número más aterrizado, conservador, pero aterrizado. Pero vemos que cada terremoto igual tiene un par de víctimas, incluso en tiempos modernos, como en el siglo XXI, hay personas que han fallecido por estos terremotos, generalmente por infarto, por susto, ¿cierto? Pero bueno, los de 1922, todos los anteriores son principalmente por sepultación. ¿Y cuándo ocurre? ¿Por qué es tan desastroso el terremoto de 1922? Aparte de por su propia magnitud intrínseca. Ocurre en la década del año 20, ¿cierto? Y le llaman los locos años 20 porque había toda una prosperidad económica que se estaba generando en Estados Unidos y en algunos países de Europa, ¿ya? Pero que obviamente va a tener un drástico final para el fin de la década, cuando se ocurre la depresión del año 29 y la gente se tiraba de los edificios porque se iban en bancarrota, ¿cierto? Y obviamente que a diferencia del resto del mundo, en nuestro país la situación económica era ahí nomás, porque como somos un país que somos extractivistas, ¿cierto? El término de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, nos afectó mucho, principalmente en el precio del cobre. Y eso significó la paralización de muchas minas, ¿ya? Y también eso vino asociado de una conflictividad social, huelga, ¿cierto? Matanzas, no vamos a entrar en detalle, ¿cierto? Y al final, a inicio de 1920 asume la presidencia de don Arturo Alessandri Palma, que de hecho va a venir para el terremoto del 22 a ver, digamos, a cerciorarse por sus propios ojos de cuál era la magnitud de la destrucción. Y para Atacama, en específico, más encima nosotros estábamos peor que el país entero, justamente porque, no solamente por la situación económica, sino que también veníamos de una serie de desastres, de eventos geológicos, consecuencias catastróficas, como fueron la inundación de 1905 y 1906, que en Vallenar fue fuertemente afectado, Copiapó también en el invierno de 1905, los terremotos de 1909 y específicamente también el terremoto de 1918. Entonces prácticamente la ciudad estaba ahí abandonada, y las construcciones, todas las construcciones tenían pequeños detalles, ¿ya? Y eso exacerbó, digamos, el efecto destructivo del terremoto. Y por otro lado también la paralización esta que hubo, producto de los descensos del precio del cobre, generó que la gente se fuera a trabajar al salitre. Entonces no habían brazos, digamos, menos para trabajar, menos brazos van a haber para recoger escombros. Entonces, al final, Atacama sufría o estaba pasando por una gran crisis económica, ¿ya? Y las construcciones, por ende, también estaban bastante descuidadas. 2350, la noche fatal, o 2353, 2355, lo promediamos bien para las 12. Esa es la hora que uno ya está en su casa, ¿cierto? Está viendo las novelas turcas, ¿o no? La Cherezade, ¿cierto? Y por algo también esto también explica, en cierta parte, la cantidad de víctimas fatales, porque fue en la noche, a la gente las pilló en sus casas. ¿Cuándo ocurre el terremoto? El 10 de noviembre de 1922, como ya les dije, más o menos 10 para las 11 de la noche, para las 12 de la noche, perdón. Y sin previo aviso, no hubo alguna advertencia, algún ruido, algún tremor previo, ¿cierto? No hubo nada. Y ocurre, digamos,
se desencadena el peor terremoto en la historia de Atacama. En términos técnicos, el terremoto alcanza una magnitud de 8.5. Hay distintas investigaciones que desde diferentes aproximaciones han tratado de calcular la magnitud. Va desde 8.3 hasta 8.7, pero la promediamos en 8.5 para no entrar en problemas y en números más finitos. Tuvo un epicentro a 40 kilómetros al suroeste de Vallenar. Por décadas se habló de que el epicentro estaba en el sector cordillerano de Vallenar, ahí por el Cajón del Encierro, por ahí, lo cual no se condecía. La gente ya pensaba, los sismólogos antiguos ya les causaba dudas la posición del epicentro porque había gatillado un terremoto, un tsunami. Y generalmente aquellos terremotos que ocurren continente adentro no suelen producir tsunamis tan grandes. Entonces ya la gente estaba media alerta y las últimas investigaciones han modificado el epicentro y lo han posicionado 40 kilómetros al suroeste. Obviamente esto con técnicas analíticas, ¿cierto? No es una cosa antojadiza, ¿ya? Y tuvo una profundidad más o menos de 35 kilómetros, que también es la profundidad típica de los terremotos de subducción o estos grandes terremotos que son muy destructivos. Y lo otro que también se dice mucho que duró 11 minutos, ¿ya? Eso también está por ahí escrito, incluso está en piedra, como se dice en la lápida de la fosa común de Copiapó, dice que duró 11 minutos. Y en realidad eso es una blasfemia porque se imaginan un terremoto que dure 11 minutos con una magnitud de 8.5, no queda nada. Como comparación, el terremoto de 1960, de una magnitud 9.5, duró como máximo 5 minutos. Bueno, igual es una salvaje, ¿cierto? Pero las investigaciones técnicas, digamos, lo aproximan a cerca de 2 minutos. En realidad son 75 segundos. Pero lo promediamos 2 minutos para que nadie pelee, ¿cierto? Nadie se enoje. Y esto es mucho más cercano también a los relatos, especialmente en Vallenar. Las crónicas, digamos, de ciertos vecinos indican más o menos que el suelo no paró de moverse entre 2 a 3 minutos. ¿Ya? Entonces, esa sería la prolongación del movimiento telúrico principal. Obviamente, cuando ocurre un gran terremoto, viene una serie de réplicas inmediatas. Entonces, la persona que dijo que había durado 11 minutos, en realidad, todo el tren principal de ondas telúricas duraron 11 minutos, o sea, perduraron por 11 minutos, pero el terremoto en sí, el principal, solamente fue 2 minutos. La intensidad, si ya hablamos de la magnitud es un número finito, es un cálculo matemático que se realiza con fórmulas, ¿cierto? Hoy en día con computadores, ¿cierto? Antiguamente era papel. Estamos hablando de un número finito, magnitud es cuantitativo, ¿cierto? Pero en caso de la intensidad, porque este es otro mito, porque cuando, no sé si a ustedes de repente les salen en las redes sociales gente que dice que fue grado 10, no sé si lo han leído por ahí, y que es el más poderoso que ha ocurrido en la historia del planeta y que la gente oculta los datos y prácticamente paranoico y conspirativo, pero en realidad por intensidad alcanzó más o menos entre 9 a 11, ¿ya? Y de todas las ciudades de la región, la más afectada fue Vallenar, donde el 95% de las construcciones quedó en el suelo, ¿ya? Eso habla, digamos, de la dimensión y de la magnitud o del poder destructivo que tuvo el terremoto, y fue seguida por Copiapó con un 40%. Ahora bien, en términos de víctimas fatales, no hay un número finito, no hay un número exacto. Números muy conservadores indican 400 y tantas personas, otros, creo yo, demasiado exagerados, se acercan a los 1500. Yo, con la investigación que he realizado, me atrevo a decir que no superaría las 1000 personas, y rondaría a nivel regional cerca de 700 personas fallecidas en esa noche, ¿ya? Lo que sí es claro es que la mayor cantidad de víctimas fatales ocurrió en Vallenar. Estamos hablando de cerca de 500 a 550 personas que fallecieron, en más o menos el 10% de la población de Vallenar murió esa noche, ¿ya? Y en sí, Copiapó el 10%, que son más o menos unas 70 o 80 personas. Algunas fotos de Copiapó, para los que conocen Copiapó, algunas calles donde se ve, digamos, el desastre. Aquí está Chañarcillo con Yumbel, está la iglesia de San Francisco, para allá está la Alameda.
se ve más o menos todo lo que fue la destrucción que tuvo. Más fotos, ahí está la catedral de Copiapó, está la calle Chacabuco. Vallenar, obviamente, Vallenar aquí se ve que la destrucción fue totalmente grande, ¿cierto? Y se ve que la angostura que tenían las calles fue un gran problema que hubo en el comienzo. Las calles no superaban los 4,5 metros. Entonces la gente cuando arrancaba de sus casas, los terremotos, se encontraba que la pared de al frente se venía colapsando, y cuando arrancaba para el otro lado se le venía la de su casa, y muchos quedaron sepultados entre medio, ¿ya? Es un gran problema, y después más encima todo eso se ralentizó porque para rescatar a las personas había que empezar a abrir camino, ¿ya? Como se ve acá, estos verdaderos senderos que se hacían entre los que tuvieron que sacar escombros para ir a rescatar a los cuerpos. Y como estamos en Freirina, quise incluir esta lámina. He encontrado algunos datos, digamos, de Freirina, donde dicen que el 40% de las construcciones quedó destruida, ¿ya? Entre ellas el cuartel de policía, la cárcel, la oficina de correo y un hotel que había acá, moderno se llamaba, no era tan moderno porque se cayó. La iglesia de Santa Rosa no le pasó nada, o no le pasó mucho en realidad, y algunas escuelas también fueron utilizadas de albergue. El hospital, que está acá atrás, hoy día lo vi, tampoco sufrió daño. Aquí está la foto del hospital. Esta es una foto inédita. Bueno, varias que están en esta charla son inéditas. Y ahí está, demuestra que no le pasó nada. Y se estiman cerca de 23 víctimas fatales. Esto lo saqué de un libro de un historiador de acá. Y creo que es un número aterrizado porque la persona se dio el trabajo de poner los nombres de los fallecidos. Así que yo creo que es más o menos eso lo que ocurrió acá en Freirina. No pasó mucho, digamos. Y otro dato anecdótico es que este hospital, como quedó en tan buen estado, vinieron unos gringos en el barco Cleveland, llegaron acá y se instalaron en este hospital y estuvieron prestando servicio en los primeros instantes, pero las primeras días y semanas de ocurrido el sismo. Pero el terremoto, para más remate, no solamente el terremoto, sino que también vino acompañado de un tsunami, como suelen ocurrir en estos grandes terremotos. Más o menos, dependiendo del punto geográfico, entre 20 a 30 minutos después del terremoto, se observaron alteraciones del nivel del mar en varias partes del norte de Chile, especialmente, abarcando cerca de 3.000 kilómetros desde el sur de Perú, o desde Arica, hasta Chiloé, ¿ya? Y más encima, fue un tsunami bastante significativo porque logró abarcar el Océano Pacífico, como son los grandes terremotos. O sea, como son los grandes tsunamis. Perturbaciones mareales fueron observadas en Hawái, en Australia, en Japón, donde produjo problemas menores, ciertas barcazas que se hundieron y cosas así. Nada grave, como por ejemplo ocurrió en el 60 con víctimas fatales en Japón, ¿cierto? Se registran al menos 3 reflujos, 3 entradas y salidas del mar. En ciertas bahías son muchos más, ¿ya? Y obviamente que los reflujos más importantes fueron, entre comillas, más cercanas al epicentro, ¿ya? Y estas variaciones mareales se prolongaron por cerca de 1 hora y media, pero en ciertas partes, en ciertas bahías, se registran incluso hasta las 7 de la mañana, toda la noche con ires y venires del mar. Y dentro de las localidades más afectadas, Chañaral se llevó, dentro de la región, Chañaral se llevó la peor parte, y también en Coquimbo, por el otro lado de la región de Coquimbo, se produjeron los principales daños. O sea, la parte baja de Chañaral quedó muy mal traer. Vamos a ver una foto a continuación. Y la altura en Chañaral se calcula que pudo haber llegado a los 9 metros sobre la cota cero, digamos. Pero en términos prácticos, más o menos 3 metros de altura la ola, digamos, que avanzó tierra adentro, ¿ya? Mientras que Coquimbo habría alcanzado cerca de 5 metros. Y la zona que afectó en Coquimbo en 1922, fíjense ustedes que es la misma zona que fue destruida para el 2015, ¿ya? Eso nos habla de la ciclicidad y por qué tenemos que estar constantemente pensando y conmemorando este tipo de eventos para no repetir errores, ¿ya? Y el tsunami también dejó ciertas víctimas fatales, ¿ya? Esto no cuenta, son más o menos 40
pero aquí no se contabilizan los desaparecidos. En Chañaral hay muchos desaparecidos o personas que desaparecieron durante el tsunami y nunca más se encontraron. Y probablemente este número puede ser incluso hasta más elevado. Algunas fotos de Chañaral, esta es la parte baja de Chañaral, estas son las chimeneas de las compañías británicas que habían en ese tiempo, fue lo único que quedó y todo lo que ven acá son escombros. Este es el centro urbano de Chañaral, la calle Merino Carpa, que es la misma que fue afectada por el aluvión del 2015, ¿ya? Entonces Chañaral sufre por los aluviones, por los tsunamis y por los relaves, ¿cierto? Es una ciudad bastante adversa, digamos, para vivir. Esta es una foto también, otra foto inédita de mi colección, y aquí se ve, bueno, no se ve mucho en realidad porque está todo hecho pebre, pero aquí hay un grupo de personas, probablemente el grupo que traía el presidente, y lo que se muestra, por acá hay personas que están buscando, digamos, pertrechos o cosas que puedan rescatar. Muchas personas tenían sus casas ahí y ya no solamente quedan escombros. Esto es caldera, y esta es una foto, a lo mejor esto podría reflejar bastante bien la altura que llegó la ola. Si alguien, este es el centro cultural, ¿cierto? Este es el camino que te lleva a la caleta, para el frontis de la estación. Aquí estaría el restaurante Miramar, creo que se llama. Este es el camino. Y esta línea oscura que está acá representa la altura de la ola. Y usted hoy día, uno se para, bueno, aquí hay una persona. Esa persona no llega a la parte baja de la ventana. Cuando uno se para hoy en día sucede más o menos lo mismo, uno no alcanza a mirar hacia la estación para adentro, por la ventana. Y la altura es casi digamos, un tercio más arriba del final de la ventana, entonces eso es más o menos 2,5 metros por ahí que habría llegado en ese lado la ola. ¿Ya? Estamos hablando que esa infraestructura no está pegada al mar, digamos, no es, está cerca del mar, pero no está en la orilla. Entonces tuvo que haber entrado, o entró, entró bastante el agua y tiene que haber girado por esta zona y haber dado la vuelta y haber inundado completamente, bueno, de hecho inundó completamente la estación. Esta es la zona de Maestranza, que también quedaba muy cercana, y ahí se ven los convoyes de trenes, que son cosas muy pesadas, de cientos de toneladas, que fueron fácilmente sacadas de su lugar y desplazadas de su posición original. Entonces, ya resumiendo, esta es una lámina que resume bastante bien, creo yo, no es porque la haya hecho yo, pero creo que resume bastante bien todos los detalles que hemos visto a continuación. La fecha, 10 de noviembre de 1922, 10 para las 12, con una magnitud de 8.5, ¿cierto? El epicentro, la destrucción. Se me olvidó hablar que hubieron muchos muertos, hubieron más damnificados, cerca de 2.000 damnificados a nivel regional. Pereció el 1.5% de la población en esa noche, de la época, ¿cierto? En esa época estamos hablando cerca de 48.000 habitantes tenía la región. Y el 1.5% de los habitantes regionales murieron en esa época. Si uno hace la extrapolación al día de hoy, eso más o menos 3.800 personas que perecerían por un terremoto, digamos. Y si a alguien le gusta el fútbol y es hincha de, no creo que sean hinchas de Deportes Copiapó, pero conocen el estadio Luis Valenzuela en Hermosilla, es como sentar a una persona asiento por medio, y uno se hace la idea de cuántas personas, digamos, perecieron en esa noche. Y obviamente, como los grandes terremotos tsunamigénicos, se produjo, digamos, este tsunami que provocó la destrucción de Chañaral, con olas hasta 9 metros en Chañaral, y en Huasco cerca de 5 metros, y ahí está más o menos la ubicación del epicentro. Y lo que siempre se pregunta uno, o lo que siempre preguntan, ¿cuándo viene el siguiente terremoto? ¿Ya? La gente suele preguntar esto, esta es como una especie de historia, digamos, falta aquí más terremotos, pero es como la historia, y como para hacerlo más simple, las partes más oscuras en ese mapa representan las zonas que han acumulado más energía. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que si tiene más energía, o dicho de otra manera, han acumulado la suficiente energía para gatillar el siguiente terremoto destructivo, igual o peor que el de 1925. Y fíjense ustedes dónde estamos, como Atacama. Estamos ahí. Esta es la famosa, han escuchado ustedes, la laguna sísmica, ¿cierto? Bueno, una laguna sísmica es una porción del territorio en el cual no ha sucedido un gran terremoto en
gran cantidad de tiempo, siendo nosotros, el de 1922, nuestro representante. Chañaral, Huasco, ¿cierto? Y vean ustedes, pues, la parte de Huasco está cargada y la parte de Copiapó también está cargada. Entonces, no les puedo decir, nadie les puede decir a ustedes cuándo va a ocurrir el próximo terremoto. Lo único que podemos decir es que las condiciones han sido alcanzadas. Y por ende tenemos que estar en constante alerta, porque en algún momento del tiempo va a suceder un terremoto. Puede ser cuando salgamos de acá, puede ser mañana, puede ser en 100 años, puede que nunca, no lo sabemos, ¿ya? Pero sí, las condiciones están dadas para que ocurra. Entonces, como ya para terminar, en conclusión, se cumplen 100 años de este terremoto más desastroso y mortífero en la historia de Atacama. Fue altamente destructivo, y no solamente por las ondas sísmicas, sino que también por el tsunami que vino acompañado, contabilizándose cerca de 700 víctimas fatales. Ya les conté que nos encontramos en una laguna sísmica, ¿cierto? Entonces, es una zona donde se han reunido las condiciones para que se desencadene el gran próximo terremoto. ¿Y por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué hablamos del pasado? Porque tenemos que ser una sociedad cada vez más consciente de nuestro entorno. Y nosotros, que nos han dicho siempre que Chile es un país sísmico, es tremendamente relevante de entender esto para mejorar nuestra planificación urbana, para mejorar nuestra planificación personal. La prevención es muy importante desde el punto de vista de la persona. Y la respuesta, tanto del gubernamental y nuestra propia respuesta al momento del terremoto y después, para obviamente no lamentar o disminuir las pérdidas de vida humana, y ojalá que la nuestra, ¿cierto? Entonces es súper importante que siempre estemos pensando en eso. Así que muchas gracias por su atención, y más detalles del terremoto lo pueden encontrar en este librito que está acá, y que está a la venta. Así que después de la charla se pueden acercar, y los que quieran adquirir una copia, bienvenidos sean. Muchas gracias.